Bien, eh, buenos días con todos. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Nos habíamos quedado en... Sí, claro, pero la primera mitad, bueno, la reconstrucción, ¿no? O sea, esta parte de acá, esta parte de acá, ¿cierto? Digamos, es la descomposición y la reconstrucción es el proceso inverso, ¿no? Primero hago supermuestreo, ¿cierto? Y con el supermuestreo lo que pasa es que el espectro se va a comprimir en un factor de 2. Lo que antes, es decir, acá, estaba ensanchado en un factor de 2, ahora nuevamente vuelve a la mitad. Y la misma forma en la parte pasaltas, en la rama pasaltas, ¿no? Acá tenía, digamos, el espectro estaba de menos pi a pi, ¿no? Y, bueno, la forma, mejor dicho, ¿cierto? La forma que tenía acá de color rojo, igualmente acá en la parte superior, bueno, acá no está en colores, pero como que esta primera parte, que estaba dentro de menos pi a pi, cuando hago la compresión, porque hago supermuestreo, y recuerden que en supermuestreo el espectro se comprime, y en este caso con un factor de 2, entonces ahora esa misma forma que tenía de menos pi a pi, ahora existe de menos pi medios a pi medios, tanto en la parte pasabajas como en la parte pasa altas, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Y después recordemos que en la parte superior es un filtro pasa bajas y en la parte inferior es un filtro pasa altas, con frecuencia de corte pi medios. Entonces, efectivamente se va a quedar en la parte, digamos, por la parte pasa baja, ¿cierto? O sea, por la rama superior, se queda con esa parte de, ¿no? Roja, acá, y en la parte inferior también es un filtro, pero es un filtro pasa altas de frecuencia de corte pi medios. Eso quiere decir que se va a quedar de pi medios, en este caso a pi, tanto a la izquierda como a la, bueno, por la derecha, por la izquierda, ¿cierto? Entonces voy a tener como resultado esto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuevamente cuando estos se sumen, ¿no? La parte, la rama pasa bajas, o sea, la rama superior, va a tener el contenido de 0 a pi medios, y la rama pasa altas, o sea, la rama inferior, va a tener la componente de pi medios a pi. Por lo tanto, cuando se sume, nuevamente voy a tener la señal original que tenía acá, ¿no? ¿No? Y es de esa manera logro hacer la reconstrucción. Por eso, bueno, ya habiéndolo visto con bastante detalle la primera parte de la descomposición, pues la reconstrucción es lo mismo, solamente que en sentido inverso, ¿no? Hay que tener en cuenta que, digamos, este esquema no se cambia, o sea, el esquema de la descomposición y reconstrucción no se cambia, sigue siendo siempre la parte, digamos, el pasabajas de frecuencia de corte pi medios, el pasa altas de frecuencia de corte también pi medios, ¿no? Tanto en la parte de descomposición como reconstrucción, y asimismo el submuestreo y el supermuestreo, que en un factor de 2. Lo único que podría cambiar acá serían las ganancias. Y eso lo están viendo acá, por ejemplo, que cuando en la parte pasa bajas, acá tiene ganancia 1, en la parte pasa bajas de la reconstrucción debe tener una ganancia 2 para que a la salida la amplitud sea la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, si acá es A, ¿no? Si esto es A, cuando por la ganancia 1 sigue siendo A, pero después con el submuestreo recuerden que la amplitud baja a la mitad, por eso sería a medios. Después, cuando pasa por el supermuestreador, recuerden, no cambia la amplitud, o sea, sigue siendo a medios.
Y por eso después ya con este filtro pasabajas de frecuencia de corte, bueno, ya la frecuencia de corte es la misma, pero ahí tiene ganancia 2. Entonces A medios por 2 llego a A. O sea, llega a recuperar la misma amplitud. La otra opción, bueno, no es la única, puede puede haber otras ganancias también, me refiero, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, te está dando acá dos ejemplos. La otra es que la ganancia sea raíz de 2. Entonces, si acá es A, cuando pase por el filtro será A raíz de 2, ¿no? A raíz de 2. Cuando pase por el submuestreador, después del submuestreador será A raíz de 2 sobre 2. Cuando pase por el supermuestreador no afecta la amplitud, sigue siendo A raíz de 2 sobre 2. Y cuando pase por el filtro, acá te dice que el filtro tiene ganancia raíz de 2. Entonces, al pasar por el filtro, será A raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Entre 2 me llega a dar 1 por A. Entonces, si sigo teniendo la misma, o sea, se llega a recuperar, mejor dicho, la misma amplitud que tenía la señal a la entrada de todo este diagrama. ¿Ok? Eso es lo que podría, digamos, variar, las ganancias de los filtros, ¿no? Las ganancias de los filtros es lo único que podría ser diferente, pero siempre procurando, siempre, o sea, que sí se debe cumplir, ¿no? Lo que sí se debe cumplir es que la ganancia, o mejor dicho, la amplitud de la señal a la entrada, ¿no? Debe ser la misma que la señal que se obtiene a la salida, ¿no? O en todo caso, la señal que se obtiene a la salida de la reconstrucción debe haber sido la misma que tuvo a la entrada de la descomposición. ¿Ok? Bien, acá ya es digamos, para poder simplificar, ¿cierto? Simplificar más que todo, como dice acá, ¿no? La nomenclatura, ¿no? La nomenclatura, porque como podemos darnos cuenta, acá tenemos un filtro y acá tenemos un submuestreador. En cada descomposición, pasa bajas y pasa altas, habrá filtro y submuestreador. Entonces, bueno, ahora se va a representar así de esta manera nomás, ¿no? Una línea hacia arriba, una línea hacia abajo, ¿no? Ya se sobreentiende que pues acá está el filtro primero y después está el submuestreador, ¿no? Igual manera en la parte de abajo, el filtro primero y después el submuestreador, sino que por un tema de, digamos, bueno, esto va a ir creciendo, entonces va a ser mucho más complejo hacer por cada rama, ¿no? Filtro, submuestrador, filtros, entonces simplemente va a ser así, se representa como una línea, ¿no? Bueno, siempre línea arriba, línea abajo, ¿no? Entonces, así, ¿qué otra cosa más? Bueno, esto, como dice acá, ¿no? Dice, frecuencia de la componente obtenida en caso haya pasado por el ramal pasa alta. Si yo tengo acá al inicio una frecuencia teta sub 0, ¿no? Si yo tengo acá una frecuencia teta sub 0 y va por el ramal pasa bajas, ¿cierto? Y va por el ramal pasa bajas, el equivalente será ahora 2 teta sub 0, ¿no? Recordemos algo acá. En este punto, o sea, acá al inicio, la frecuencia de muestreo es Fs, por ejemplo. Y la frecuencia de muestreo acá, en este punto, recordemos que es ahora Fs medios, ¿no? Porque el submuestreador ha disminuido la frecuencia de muestreo en la mitad.
¿Ok? Eso es lo que hay que tener presente. A la salida de un submuestreador, la frecuencia de muestreo va a reducirse a la mitad. ¿Ok? Entonces, si yo deseo hacer un seguimiento a, digamos, de una frecuencia acá, ¿no? Tengo un valor, por ejemplo, teta sub 0. Si eso va por el ramal positivo, o sea, por el ramal en todo caso pasabajas, ahora el nuevo valor será 2 teta sub 0. Y si va por el ramal pasa altas, el nuevo valor que se va a obtener será 2pi menos 2 teta sub 0. ¿Okay? Por eso dice, ¿no? Frecuencia de la componente obtenida en caso haya pasado por el ramal pasa altas. Eso siempre se va a cumplir. Ojo, que se está analizando en frecuencia relativa, ¿no? Y también recuerden que en el ramal pasa altas las frecuencias se invierten, ¿no? Los valores de frecuencia en Hertz se invierten, ¿no? Después también tenemos acá en la parte de reconstrucción, ¿no? De la misma manera, yo voy a tener primero un supermuestreador y un filtro, ¿no? Tanto para la parte, bueno, en el ramal pasa bajas y en el ramal pasa altas también habrá el supermuestreador seguido de un filtro, ¿no? Solo que acá en este caso el filtro será un filtro pasa altas, mientras que en el ramal superior será un filtro pasa bajas, ¿no? Y en esta parte de la reconstrucción, ¿cierto? En esta parte de la reconstrucción, si yo tengo una frecuencia acá a la entrada, ¿cierto? A cual se le está dando un valor, por ejemplo, teta sub 0, digamos, al pasar por todo el bloque, la frecuencia obtenida será teta sub 0 medios, ¿no? Por eso dice frecuencia de la componente reconstruida desde el ramal pasa baja, ¿no? Teta sub 0 medios. Y la que va por el ramal pasa altas, ¿no? Igual, si acá fuese teta sub 0, entonces a la salida sería 2pi menos teta sub 0 sobre 2, ¿no? Es esa la conversión que se realiza, ¿no? También hay que tener en cuenta que si acá, ¿no? Y esto es porque también hay que tener en cuenta que si acá, por ejemplo, la frecuencia de muestreo es, por ejemplo, fs medios, en este punto, ¿no? En este bloque, o sea, después de pasar, acá será fs. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un supermuestreador y entonces el supermuestreador duplica la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Entonces, si fuese, yo por eso estoy asignando acá, ¿no? Fs medios, entonces acá será fs. Y bueno, y la nomenclatura para no estar colocando supermuestreador, filtro, pues será ahora esto, ¿no? O sea, simplemente una línea, ¿no? Digamos que representa el ramal pasa bajas y la otra que representa el ramal pasa altas. ¿Ok? Y voy a tener, ¿cierto? Voy a tener super filtro, ¿no? Acá, igualmente acá, ¿no? Este es super filtro, ¿no? Ya se sobreentiende que están esos bloques ahí, por si acaso. ¿Ok? Bien, eh, ahora lo que está acá es simplemente funciones de MATLAB para poder hacer este proceso, ¿sí? Recordemos que existen, ¿no? 4 filtros, 2 filtros pasabajas, 2 filtros pasaltas, ¿no? En todo el diagrama, ¿no? 2 filtros, acá tenemos un filtro pasabajas, acá también hay otro filtro pasabajas, acá hay un filtro pasaltas y acá también hay un filtro pasaltas. Y recordemos que acá sería H0, F0, H1, F1, justamente para generar esos filtros, ¿no? Para generar esos filtros, lo puedo realizar, por ejemplo, con esta función de MATLAB, ¿no? WFilters y se pone, bueno, este ya es un valor fijo,
En este caso, como ya les había mencionado, esta descomposición, reconstrucción se utiliza en la transformada de Weyles y por lo tanto, bueno, hay una familia de filtros que se utilizan ahí y dentro de esta familia, este es el código de ese tipo de filtro que se va a utilizar. ¿Ok? Ahí no vamos a entrar a más detalle porque no estamos viendo la transformada de Weyles, ¿sí? Pero esta función te va a generar justamente esos 4 filtros, ¿no? O sea, si uno desea implementar esto, y que lo vamos a ver seguramente en el trabajo final, la implementación, los filtros que se necesitan los obtengo con esta función, ¿no? Ya me da los distintos filtros, ¿no? Y para realizar el proceso, ¿no? Ustedes saben que, pues, yo acá tengo acá va primero el filtro y después va el submuestreador. Por lo tanto, cuando viene la señal por acá y pasa por el filtro, pues la operación que se realiza es una convolución y después cuando pasa por el submuestreador, pues lo que se hace es se quitan muestras, ¿no? Pues todo ese proceso, ¿no? Tanto en la rama pasabajas como en la rama pasaltas, todo ese proceso se realiza con esta función DWT, ¿no? Yo que le tengo que ingresar, esto sería la señal de entrada, o sea, X, ¿no? Le tengo que ingresar los coeficientes de los filtros. Bueno, acá tengo H0, H1, ¿cierto? Ahí está H0, H1 de los filtros, ahí está H0, H1. Y lo que me va a devolver ya es la señal procesada, ¿no? O sea, acá el X11, X12 lo que me va a devolver son los valores, las muestras de todo ese proceso, ¿no? Ya lo que realiza ya es eh, el proceso tanto de filtrado como de submuestreo. ¿Okay? De la misma manera con este ramal. Este ramal también, o mejor dicho, en esta parte, en la reconstrucción, pues hay unos coeficientes en los que va a entrar por acá, otros que van a ingresar por acá, ¿no? De la misma manera, primero va a ser el supermuestreo y el filtro. Recuerden que con el supermuestreo se van a agregar muestras, ¿cierto? O sea, se agregan ceros y después con la convolución, el proceso de convolución, y obtengo un valor acá, ¿no? Lo mismo por la rama pasaltas. Y después, una vez que tengo lo que viene por la parte inferior y superior, se suman y tengo la señal reconstruida. Bueno, esta función hace todo eso. El IDWT, ¿no? Le ingreso las señales de pasabajas, de pasaltas, el filtro pasabajas, los coeficientes de filtro pasabajas, el filtro pasaltas, y esa función ya hace todo el proceso, ¿no? Y la suma, y ya lo que obtengo acá justamente es esta función, ¿no? O sea, lo que voy a tener ahí por si acaso es en muestras, son muestras, ¿ok? Son valores digamos, en el olvido temporal, ¿ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está claro ahí? Bien. Esto es, digamos, el proceso de la descomposición-reconstrucción, ¿cierto? Un ratito. Una consulta, yo con ustedes no había hecho ya esta parte. No, No, profesor. ya, ok, ok, perfecto, bueno, ya, está bien, sigamos. Sigamos porque como yo he avanzado con la sección presencial, que con ustedes esta es la primera, está bien, es que todavía tenemos el día sábado, ¿cierto? No, está bien, ya, no hay problema. Am,
Ahora, como pueden darse cuenta, lo que vimos anteriormente, ¿no? Era, bueno, esta parte en detalle, ¿cierto? Ya explicando qué es lo que ha realizado, filtrado, submuestreado, ¿cierto? Igualmente en la reconstrucción todo, pues, muy bueno, esto vendría a ser el equivalente. Bueno, eso es porque para su aplicación, ¿cierto? Pues esto ya en una mayor magnitud, por decirlo de una manera, ¿cierto? Sería de esta forma, ¿no? Sería de esta forma. Acá pueden darse cuenta, pues, que eh, se hace, digamos, consecutivamente, ¿no? Miren, acá tenemos, ¿no? Una descomposición, es decir, miren, acá hay un filtro, un submuestrador, ¿no? Acá también habrá un filtro, un submuestrador. Y obtengo un resultado acá. Y ahí nuevamente vuelvo a descomponer, o sea, lo que obtengo acá, lo vuelvo a descomponer, ¿no? Lo vuelvo a descomponer y acá nuevamente habrá pues un filtro, un submuestreador. Entonces, como pueden darse cuenta, como esto va a ir creciendo, porque acá solamente como ejemplo, ¿no? Está hasta nivel 3, pero podría ser más niveles, o sea, que se descomponga más. Entonces, como no se puede estar colocando a cada rato, ¿no? El filtro, el submuestrador, el filtro, entonces ya se sobreentiende, por eso se pone de esta manera nomás, como se había mencionado anteriormente, ¿cierto? Para hacerlo pues mucho más, digamos que no esté muy recargado más que todo, ¿no? Pero ya sé, o sea, ustedes ya saben qué es lo que se está realizando, ¿cierto? El proceso que se está haciendo, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? A ver, yo voy para, digamos, como a manera también de repaso, yo lo voy a hacer esto, ¿no? O sea, lo voy a replicar acá, ¿no? Eh, yo tengo acá una primera descomposición, ¿no? Después de este punto, nuevamente vuelvo a descomponer. Y acá también, acá, acá, ¿no? Ahí ya tengo un segundo nivel. Y de ahí, por eso estoy poniendo esos puntos como digamos esos nodos, ¿cierto? Y de ahí nuevamente vuelvo a ver acá, 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 este con este y este con este. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo puedo colocar, ¿no? Yo por ejemplo puedo colocar, bien, miren, ve, este va a ser, ¿no? Nivel 1, todo esto es de acá, nivel 2 y todo esto de acá es nivel 3. Un poquito más oscuro tal vez, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Como pueden darse cuenta, de todos los nodos se ha partido de dos, ¿no? O sea, digamos, comencé en este, ¿no? En este único, ¿no? Acá estaba todo unido en el inicial, por así decirlo, nivel 0, si queremos decirlo de una manera, nivel 0. Ahí no está partido la señal, ¿cierto? Y después comienzo a descomponer. Entonces, el primero, obviamente, siempre se descompone en dos, ¿cierto? Entonces, ok. Un nodo arriba, un nodo abajo, ¿no? Entonces ya sabemos que la parte superior va a pasar bajas y la parte inferior va a pasar altas. Eso no va a cambiar, ¿sí? Y bueno, en ese primer nivel, por ejemplo, se llega a tener dos nodos. A eso se le va a llamar dos bandas o dos subbandas. Y ahora, de cada nodo me refiero a este superior, ¿no? Acá, a este estoy acá, y a este de acá, nuevamente puedo volver a descomponerlo. Entonces, del nodo de acá arriba, de la que estoy mencionando con una flecha, pues puedo nuevamente en dos, arriba y abajo.
¿cierto? Y del otro nodo, del que estoy ahora seleccionando, que estoy poniendo una flecha, también en 2, ¿no? Arriba y abajo. Entonces así llego a obtener, como ven, el nivel 2. Pero en el nivel 2 ya no tengo 2 nodos, sino tengo 4, ¿cierto? Ya no tengo 2, ya tengo 4. Y asimismo, de cada nodo de la banda del nivel 2, de cada nodo, como hay 4, se puede partir en 2. Y en el nivel 3 tendré 8 de esos nodos o 8 subbandas, ¿no? Entonces, el número de bandas, o en nuestro caso, mejor, el número de subbandas, ¿no? Por nivel, ¿cierto? Comenzando en el nivel, obviamente, nivel 1, nivel 2, es igual a 2 elevado al número de nivel, ¿no? Es decir, si estoy en el nivel 3, 2 a la 3 será 8, ¿no? Como pueden darse cuenta, y en nivel 3 hay 8 de esos nodos, ¿no? Si estoy en el nivel 2, 2 a la 2 será 4. Si estoy en el nivel 1, 2 a la 1 es 2, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, este diagrama, o sea, de cada nodo siempre ha salido 2, 2, 2. Si completo todo, se dice que esto es un árbol balanceado, ¿no? Porque siempre de todos los nodos, bueno, salvo que ya, por ejemplo acá, ¿no? Ya me detuve en el nivel 3, porque si yo quisiera un nivel más, por ejemplo el nivel 4, llegaría a 16 subbandas, ¿cierto? O sea, todas. Entonces, cuando yo hago completo todo, cuando se completa todo, eh, cuando se completa todo, este, cuando se completa todo, o sea, tiene todas las bandas, y se indica, o subbandas, ¿no? Y se menciona y se llama a este tipo de descomposición o árbol balanceado. ¿Sí? ¿Está claro en ese lado? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Bien, ahora, ¿cómo se le llama a cada nodo? O sea, ¿qué nombre o qué subbanda se le? Entonces, por ejemplo, ¿no? A este se le va a llamar B de la banda, ¿cierto? ¿Qué nivel está? Nivel 1. ¿Y qué subbanda estaría o qué no? ¿Cuál sería? La 1. Y este sería 1, 1, 2. ¿No? Siempre el primero indica el nivel y el segundo índice indica la banda o la subbanda. Entonces acá estaría en B2, 1, B22, ¿cierto? B23 y B24. Y finalmente esta sería la banda 3-1, 3-2, 3-3, ¿no? 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 y finalmente 3-8. Siempre van a ir así, o sea, uno que tiene todo completo, el tercer nivel tendrá 8 subbandos, ¿no? El nivel 2, bueno, las 4 y el nivel 1, 2, ¿no? Obviamente, si el nivel 3 tiene sus 8 subbandas, necesariamente las otras han tenido que ser desagregadas completamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el nombre. El primer índice, o sea, B, y el primer índice indica el nivel, ¿no? Este primer índice indica el nivel, ¿cierto? Y este otro indica la subbanda, ¿no? ¿Ok? Ahí hay que estar claro. Perfecto. ¿No hay entonces preguntas? Hoy no voy a, hoy no voy a preguntarle a alguien, pero hago
Si hay alguna consulta, está todo claro. Está claro, profe. Perfecto, perfecto. Bien, ahora, con respecto, ¿no? Nosotros acá vemos estos valores, ¿no? ¿Por qué esos valores? ¿A qué significa eso? A ver, acá para hacerlo desde cero. Si yo tuviera acá, ¿no? O sea, al inicio, una señal que ha sido muestreada, miren, a una frecuencia de muestreo de 8 kilohertz, o sea, 8000 muestras. ¿Sí? Yo voy a tener una señal de 8 kilohertz. Y como ustedes saben, si esa señal tiene un ancho de banda, perdón, una frecuencia de muestreo de 8 kilohertz, ¿cierto? Si tengo una frecuencia de muestreo de 8 kilohertz, entonces, ¿cierto? Entonces su ancho de banda será la mitad, porque por el teorema de Nike sabemos que la frecuencia de muestreo será menor, ¿no? O, perdón, sí, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que el doble del ancho de banda. Bueno, en este caso estamos utilizando el índice, o sea que exactamente va a ser al doble del ancho de banda. Entonces, si yo estoy muestreando a 8, eso quiere decir que la señal puede tener un ancho entre 0 y 4, ¿cierto? ¿No? De 0 a 4, ¿no? Entonces, ¿para qué realizo la descomposición? Bueno, la descomposición justamente se realiza para llegar a descomponer la señal. Valga la redundancia, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que por la parte superior va la mitad, ¿cierto? La primera mitad, es decir, de 0 a pi medios, ¿cierto? Si lo vemos como que el filtro, ¿no? Ha llegado de 0 a pi medios en frecuencia relativa, ¿cierto? Pero después nuevamente va de 0 a pi. Pero en frecuencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en frecuencia lo vemos así en la práctica. ¿Qué es lo que sucede? Que por la parte superior, como es la parte pasabajas, se queda con la primera mitad. La primera mitad de esto. Ya sabemos que esto va, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, eso quiere decir que por arriba se va a ir de 0, voy a poner a 2K, ¿no? O a 2000, y por abajo, por la rama pasa altas, se va a ir la otra mitad, de 2000 a 4000. Pero recordemos, eso ya lo hemos visto anteriormente, está bien, va a ir de 2000 a 4000, pero se va a invertir. Eso quiere decir que acá sería de 4000 a 2000. ¿Está claro ahí? Porque ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Que por la rama pasa altas, ¿está bien? Pasa la, ¿cierto? Sí, pasa la segunda parte, pero se invierten las frecuencias. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Está claro, profe. Perfecto. Ahora, como acá nuevamente estoy descomponiendo, ¿no? Como nuevamente estoy descomponiendo, entonces por acá voy a tener ahora la primera mitad de 0 a 2000. Otra vez descompongo mitad arriba, mitad abajo, ¿no? Entonces por la parte superior irá de 0 a 1000 y por la parte inferior irá de 1000 a 2000. Pero como siempre en la rama pasa altas se invierte, entonces acá será de 2000 a 1000. ¿Ok? Y acá nuevamente, miren, llegué acá.
Lo mismo, la rama pasada bajas, entonces por acá habrá la primera mitad de 0 a 500 y por abajo irá de 500 a 1000, pero invertido. O sea, de 1K a 0.K o 500 si quiere le pongo, ¿no? ¿No? Ya está. Ahí ya llegó, entonces. Ahora acá, lo mismo, ¿no? Por la rama pasabajas se queda la primera mitad. Entonces, ¿cómo están? Mira, de 2 a 1. Entonces, la primera mitad, ¿cuál sería? De 2K a 1.5K, ¿no? Y por la rama inferior, que es la pasa alta, se quedaría de 1.5 a 1, pero invertido. Entonces acá será de 1K a 1.5K. Ya está. ¿No? Ahí está. Lo siguiente. Acá será de 4 a 2. Acá será, ¿no? Acá será de 4K a 3K. Y acá de 3 a 2, pero invertido, de 2K a 3K. ¿Ok? Y así, ¿no? Acá es de 4 a 3. La parte pasa baja. Ok. Acá irá de 4K a 3.5, ¿no? 3.5K. Y por la rama inferior de 3K a 3.5K. ¿No? Ya está. Esa es en la rama pasa bajas, pasa altas. Después, acá, de 2K a 2.5, ¿no? A la mitad. Y acá sería de 2.5 a 3, pero invertido. Ya, 3K a 2.5K. Y ahí está. Entonces, miren, ¿ven? Ya llegué a tener, a descomponer. O sea, lo que estoy haciendo acá es que lo que tenía inicialmente acá de 0 a 4000, ¿cierto? Ahora, finalmente, en el último nivel, dense cuenta que todos tienen un ancho de banda de 500, ¿no? O sea, si yo resto el superior menos el inferior, va a estar 500, 500, 500, todos tienen 500 como ancho de banda. Solamente que, ¿qué significa? En esta primera tengo los primeros 500 Hz de la señal inicial. En la segunda tengo de 500 a 1K de la señal original. Y así sucesivamente. Por eso, en la diapositiva, como podemos darnos cuenta en la parte inferior acá, ahí está, ¿no? La descomposición y puesto en orden, ¿no? O sea, puesto consecutivo. Consecutivo me refiero a esto, ¿no? Hacia los valores, ¿no? Porque si se percatan acá, ya, banda 3.1, banda 3.2, no sigue a la 3.3, sigue primero 3.4, de ahí 3.3, 3.7 y así, ¿no? Acá está ordenado en función de las frecuencias, o sea, a quién sigue, ¿no? De 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000 y así sucesivamente. Entonces, como pueden darse cuenta, la señal original se ha partido, por así decirlo, en 8 partes, cada parte de 500 Hz, ¿no? Y de esa manera puedo hacer un análisis, digamos, más, digamos, amplio, ¿cierto? Por así decirlo, de la señal. Ojo,
A ver, pregunta. O acá con este ejemplo. Voy a colocarlo así de lila. Ok, acá tengo en hertz. En frecuencia relativa, esto será de 0 a pi, ¿cierto? ¿No? De 0 a pi. Pregunta. Uy, pregunta. ¿Cuánto será acá en frecuencia relativa? ¿Cuánto será ahí en frecuencia relativa? ¿De 0 a pi octavos? Ya, esa es una opción, bueno, es otra persona proponiendo otro valor, no es de 0 a pi octavos. Eso lo mencionamos en clase, recuerden, es el momento de absolver dudas. ¿Quién me indica qué valor sería? Nadie, aparte de su compañero que indicó. 2pi, no, Joao. El valor es acá también de 0 a pi. Todos. En frecuencia relativa, en cualquier punto, en cualquier nodo, vale, en frecuencia relativa esto va de 0 a pi. ¿Ok? En cualquier punto, nodo, claro, de 0 a pi, o sea, en frecuencia relativa. Entonces, dense cuenta de algo, miren. Acá, de 0 a pi equivalía de 0 a 4 kilohertz. Sin embargo, acá, ¿cierto? De 0 a pi ya no equivale, de pi en todo caso ya no equivale 500 Hz, pi equivale 500. Perdón, pi equivale ahora ya no a 4K, sino pi equivale a 500. Entonces es por eso que se le llama, digamos, multiresolución. O sea, lo que se ha hecho es que se ha desagregado, pero el rango, ¿cierto? O sea, el equivalente en este caso ya no cambia, ¿no? Otra cosa, acá están los niveles, ¿no? Ya lo he marcado, perdón, lo he marcado acá y estoy diciendo, la frecuencia de muestreo al inicio es 8000. ¿Cuánto es la frecuencia de muestreo en el nivel 1? Acá la frecuencia de muestreo será sobre 2. La frecuencia de muestreo bajó 2, o sea, ¿cuánto? 4. En el siguiente nivel, así es, en el siguiente nivel ha bajado la mitad, o sea, la mitad del anterior. O sea, frecuencia de muestreo sobre, del original, respecto al original, sobre 4. Entonces, la mitad de 4000 sería ahora 2000. Y ahora en el siguiente nivel, la frecuencia de muestreo nuevamente baja a la mitad. Con respecto al original, que es FS, ¿cierto? FCS sobre 8. O sea que la frecuencia acá será 1K. Y miren, ¿eh? Si la frecuencia de muestreo acá es de 1K, quiere decir que el ancho de banda es la mitad de 1K, o sea, 500. Y sí o no que todas las componentes que están acá tienen como ancho de banda 500. Todos tienen un ancho de banda 500, miren. Todos, ¿no? Todos tienen el ancho de banda 500. Entonces se llega a cumplir eso, ¿no? ¿Sí?
¿ok? Ahí está, se está indicando el por qué cada uno de los valores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué me da a entender esto? A ver. Supongamos, voy a colocarlo de verde para que sea más entendible. A ver, supongamos, si yo acá tengo una frecuencia, un valor, ¿no? Yo quiero tener ahí una frecuencia. Uy. Un ratito. Se cayó la cámara. Ya está. A ver, si yo acá tengo una frecuencia, vamos a poner en ejemplo, una frecuencia de 600, por ejemplo. La pregunta es, ¿por dónde saldrá de todas las bandas que yo he puesto acá? Miren que comienza desde 3.1, B3.1 a B3.8. La pregunta es, ¿por cuál de las subbandas saldrá la señal, esa señal de 600? Voy a poner acá un poquito más grande las primeras 4. Y ahora voy a poner las otras 4 acá. ¿Quién me indica por qué banda o qué subbanda saldría esa señal de 600? ¿Por dónde aparecería? Por la B32. A ver, vamos a ver la B32. B32 va de 1K o de, no, 1K a 0.5K, o sea, de 500 a 1K. Así es. Por acá, solamente por acá saldría. Por ahí va a salir. Ya. ¿Y en qué posición saldría? O sea, ¿qué valor tendría acá? Recordemos que esto va de 0, porque esto tiene un ancho de 0 a 500. ¿En qué posición saldría? ¿O qué valor tendría acá? Esa frecuencia que acá tenía 600, acá qué valor va a tener, perdón. Acá qué valor va a tener. Ya sé que sale por la banda 3.2, pero ¿qué valor tendrá? 400. Así es Álvaro. Va a tener acá el valor de 400. Así es. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo ya identifiqué cuál, ¿no? Yo ya identifiqué, ¿cierto? Yo ya identifiqué por cuál subbanda saldrá, la B32, ¿cierto? Ya identifiqué eso. Ahora tengo que ver ya, ¿y qué valor tendría? Porque todas estas van de 0 a 500, de 0 a 500, ¿no? Pero ¿qué representa con respecto a la señal original? Que lo he marcado, ¿no? Con azul, ¿no? Entonces, con azul, esto representaba, ¿cierto? 500 Hz y esto representaba 1000 Hz, ¿no? Entonces, 600 está acá, ¿no? ¿Cierto? 600 está, entonces este 500 es acá, ¿cierto? ¿Ok? Y ese valor de 600, ¿cierto? Porque acá va 100, es diferencia 100, ok, entonces acá está, ¿no? Por eso sale en el valor que va a tomar es 400. ¿Ok? El valor que va a tomar es 400. A ver, voy a otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ya. Vamos a tomar el valor de, voy a ponerlo de verde, el valor de, por ejemplo, 3, yo le habíamos, ¿no? 3800, 3800 Hz de la señal inicial. ¿Por cuál de las subbandas saldría? Acá voy a mostrar las primeras 4 en grande.
¿no? Ahí están las primeras 4. Y ahora voy a mostrar las segundas 4 más grande. Entonces la pregunta es, ¿por cuál de todas las subbandas del nivel 3 obviamente saldría la señal? B35, ya, a ver, B35, así es, ahí está, ¿no? Ahí está, como ven, en azul, ¿cierto? A 3000, ahí está, ¿no? Porque la banda 3.5 va desde 3.500 a 4.000, ya está, ¿no? Por acá va a salir. La pregunta es ahora, recuerden que esto va de 0 a 500. ¿Qué valor tendría ahí esa señal que es 3800 Hz en la original? ¿Qué valor tendría acá? 200. 200, así es. Excelente. Exacto. 200 Hz. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hay que identificar nomás. No hay, o sea, eso es lo que hay que tener presente. Lo que estaba en azul, lo que he graficado, por eso le he puesto de diferente color. Las frecuencias que están en azul es el rango de frecuencias que saldría respecto al original. Pero recuerden que cuando ya ustedes han partido, no va a tener valores 4000 y 3500, o sea, va a tener valores todos de 0 a 500. Solamente que hay que ubicar allá. Ese valor de 3800, ¿qué valor tendría acá? ¿Cuál sería su... O sea, eso quiere decir que en la banda B35, la frecuencia 200, ¿cierto? Es la componente de 3800 de la señal original. Es eso, ¿no? Entonces, como pueden percatarse, justamente para esto hacemos la descomposición. Si yo quisiera, por ejemplo, imagínense acá, ¿no? Si yo quisiera extraer la banda de 3800 acá, pues yo tendría que utilizar un filtro, pasabanda, muy selectivo, ¿no? Pero si yo descompongo esto, la descompongo en, digamos, en sus ¿no? en estas bandas, pues por la banda 3000, ¿no? En esta banda B35 ya la extraje, ¿no? O sea, ya la tengo solita, por así decirla, ¿no? O sea, la idea es eso, ¿no? Extraer, digamos, poder extraer y poder analizar ya en esa subbanda la frecuencia de interés que uno pueda tener. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, pregunta? Todo claro, profe. Ok, gracias. Perfecto. Bien. Ok, regresemos entonces ahora. Miren que he hecho. Ah, ya. Otra pregunta, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. Ya haciendo ahora referencia. Quintos. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Voy a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de color naranja. A ver. Esto es con respecto a la señal en Hertz, ¿no? Esto es con respecto a la señal en Hertz. O de repente, vamos ahora a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para poder, pero lo voy a poner en otro ya que hemos marcado bastante el anterior. Así nomás de 3 niveles. Ya está. Ya sabemos, y si esto sigue representando, ojo, miren, recordemos que
Acá va a tener su respectiva frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y su banda acá en frecuencia relativa es de 0 a pi. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si acá yo tengo, por ejemplo, pi pi quintos? ¿Por dónde irá ese valor de pi quintos? Ya no lo estoy viendo en hertz. Ahora lo estoy viendo en radianes, en frecuencia relativa, ¿no? Eso es lo que pasó el ciclo pasado en el 2022, ¿no? Todos entendían, ¿no? En hertz, todo bonito, pero les puse un valor en frecuencia relativa, ¿no? Así, y dije, ya, ¿por dónde, por qué banda va a salir? ¿No? Y ahí se bloquearon todos. Ok, entonces si yo tengo el valor de pi quintos, yo quiero hacerle seguimiento a esa frecuencia, ¿por dónde saldría? ¿Ah? Recuerden algo, la rama pasabajas va de 0 a pi medios y la rama pasaltas va de pi medios a pi, ¿cierto? Entonces, pi quintos, ¿por dónde irá? En este caso, ¿por la rama pasabajas o la rama pasaltas? Pasabaja, ¿cierto? Pero, ¿cuál sería su valor ahora? Su valor sería, oh, perdón, vamos a ponerlo, estaba colocando en el rojito, 2 pi quintos. ¿Ok? ¿Por qué 2 pi quintos? Porque, ojo, no se olviden, acá estaba eso, ¿no? Acá te decía, ¿no? Una frecuencia relativa, si yo le quiero hacer el seguimiento y va por la rama pasabajas, acá será el doble, ¿cierto? El doble. Ah, ya ven. Entonces, ahora toma el valor de 2 pi quintos. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ese 2 pi quintos, ¿por qué rama va a ir? ¿Por la rama pasabajas o por la rama pasaltas? 2 pi quintos es, bueno, 2 quintos es 0.4 pi. Y recuerden que por arriba es la rama pasabajas que va de 0 a pi medios, o sea, de 0 a 0.5 pi, y por abajo va de 0.5 pi a 1 pi. Entonces, ¿por cuál rama irá? Sigue yendo por la rama pasabaja, ¿cierto? Porque es 0.4 pi. Ah, entonces irá. Pero, ya está, ya sé que va por la rama pasabajas, pero ¿cuál sería su nuevo valor? Por 2, 4 pi quintos, ¿no? Ya está. Ahora, su nuevo valor es 4 pi quintos. ¿Está bien? Perfecto. 4 pi quintos es 0.8, ¿cierto? 4 quintos es justamente 0.8 pi. Entonces, ahí, ¿por cuál rama iría? ¿Por la pasabajas o por la pasaltas? Por la pasaltas, ¿cierto? ¿Ven? No hay duda, ¿no? Por la rama pasaltas. Pero su valor ahora es, perdón, su valor ahora es, bueno, acá dice que es 2 pi menos el doble, ¿no? O sea, 8 pi quintos. ¿Cuánto sale acá? ¿No? Eso es de acá, ¿no? Si va por la rama es 2 pi menos 2 teta sub 0. Bueno, teta sub 0 vale 4 pi quintos, entonces acá saldrá 2 menos 8 quintos, ¿no? 2 pi quintos, perfecto. Este es el valor. O sea, en otras palabras,
es acá, en frecuencia relativa, si yo tengo este valor, va a ir, o sea, porque así como hemos desagregado en frecuencia, he dicho una frecuencia en particular, ¿no? ¿Qué valor tendría? ¿Por dónde saldría? Bueno, ahí está, ¿no? Va por la parte, ¿no? Iría, ¿no? Por la parte pasabajas, de ahí, entonces saldría, por ejemplo, por la banda 3.2, porque recordemos que esto es la subbanda B32, ¿no? Entonces, por acá saldría. ¿Y qué valor tendría en frecuencia relativa? 2 piquitos. 2 piquitos. Otra vez se volvió a caer. 2 piquitos. Tengo que asegurar la cámara que pasó así. Ya está. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Miren, entonces hemos hecho un ejemplo tanto en hertz como en frecuencia relativa para que no haya confusión. ¿Está claro? No hay ninguna consulta, pregunta, duda. Está claro. Perfecto, está todo claro. Excelente. Bien, entonces, regresamos acá. Entonces, ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora la parte de reconstrucción es lo mismo, solamente que obviamente ya no se descompone, sino se reconstruye, valga la redundancia, ¿cierto? Se sobreentiende que el 3.1 acá irá en el BR3.1 en el otro lado, o sea, BR de reconstrucción, se le está poniendo el R, ¿cierto? Entonces, obvio, a cada uno, ¿no? Le corresponde, ¿no? Para ordenarlo correctamente y formar la señal nuevamente, ¿no? Eso es nada más. Los nombres también es igual, solamente que ahora se le colocará, ya no, se le colocará BR, ¿no? Ya no solamente B y el número de nivel y la banda o la subbanda, sino ahora BR, número de nivel y sub, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí está, un árbol balanceado, todo ya esto lo hemos visto. Entonces, esto se llama un árbol balanceado. Un árbol no balanceado, ¿no? Este caso, ¿no? Acá estamos, un árbol no balanceado. ¿Qué significa que sea un árbol no balanceado? Bueno, podemos darnos cuenta acá que pues no necesariamente ha desagregado todas las, ¿no? Los niveles, ¿no? Por ejemplo, acá llegó al primer nivel, a este nodo de acá, a este, ¿no? Y el nodo de arriba lo siguió descomponiendo, ¿no? A este. Y este de acá también, este de acá por este lado, acá llegó todo al tercer nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, el banda 1 acá llegó a banda 2.2 y este también se debe abrir, pero no, se quedó ahí nomás, ¿no? Ahí nomás se quedó. Igualmente el de abajo, ¿no? O sea, ya no se siguió descomponiendo. Entonces, como pueden darse cuenta, en el nivel 3, por ejemplo, porque hay una banda, ¿cierto? Bueno, hay una subbanda en el nivel 3, bueno, 2, no están completas porque en el nivel 3, de acuerdo a lo que hemos mencionado, 2 a la 3, ¿cierto? 2 elevado al número de nivel, si estamos en el número de nivel 3, ¿no? Sería 2 a la 3, me daría 8 subbandas, pero sin embargo acá solamente hay 2, no están todas completas, ¿no? Entonces, bueno, es de suponer que esto será un árbol no balanceado, ¿no? Y puede ser, pues, que en algunos ejercicios, en algunas aplicaciones, no es necesario, porque de repente la señal que buscamos, ¿cierto? Me refiero a la señal que buscamos dentro de la señal original, pues se puede obtener suficiente, por ejemplo, acá en estas dos,
Entonces, ¿para qué seguir descomponiendo las otras si no voy a encontrar ahí lo que tal vez puede estar analizándose? ¿No? Porque recordemos que el hacer la descomposición y todo eso es tiene una carga computacional, ¿no? Tiene una carga, entonces por eso lo que se está realizando, ¿cierto? Por eso lo que se está realizando acá es pues ya, ok, solamente lo necesario, ¿no? Se descompone en los necesarios. ¿Está claro? ¿No? Y a esto entonces creo que sí es evidente, ¿no? Creo que sí es evidente que pues no está completamente descompuesto y por lo tanto a esto se le llama árbol no balanceado. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda respecto? ¿Está claro? Ah, bueno, otra cosa que podemos mencionar acá y que también se puede apreciar es que como no he llegado a todas las bandas o no todos los niveles de descomponerlos completamente, pues es de suponer que las subbandas que se obtienen, ¿no? Porque bueno, al llegar acá, ya esta es la subbanda 3.1, esta es la 3.2, no existe B33, etcétera, pero sí está la B22, ¿cierto? Y por último, B12. ¿No? Y bueno, también, entonces, hasta esas son las bandas, por así decirlo, donde se terminó, ¿no? Ya no se siguió ahí desagregando más. Entonces, si yo lo veo respecto a la original, con esas cuatro subbandas, bueno, reconstruyo todo lo original, o sea, de 0 a 4, de 0 a 4, digo original o me refiero al original a esta, ¿no? A esa me refiero al original de ahí, ¿no? Y la I les descompongo, y lo que tengo, ¿cierto? Y lo que tengo es esto. Y veo, ¿cierto? Veo que no todos los anchos de banda son los mismos, ¿cierto? No todos los anchos de banda son los mismos. Entonces, esto es lo que tiene a diferencia del árbol balanceado, el no balanceado, el ancho de banda de las subbandas que se obtienen al final, no necesariamente todas tienen el mismo ancho de banda, ¿no? Acá la 3.1 y la 3.2 tuve un ancho de banda, por ejemplo, de 500, ¿cierto? Sin embargo, la otra, la B22, tuvo un ancho de banda de 1 kHz y la banda B12 tuvo un ancho de banda de 2 kHz, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? No todas las bandas tienen, y acá creo que lo menciona, ¿no? No representan, ¿no? No, en un árbol no balanceado, las bandas resultantes no presentan el mismo ancho de banda, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay ahí alguna consulta, pregunta, duda? Y el árbol, ojo por si acaso, ¿no? El árbol, este es un ejemplo de un árbol no balanceado. No quiere decir que ese es el único, ¿no? Puede haber otros, ¿no? O sea, puedo tener alguna otra estructura, o sea, puede ser variado, ¿no? Como indica acá, ¿no? Los árboles no balanceados pueden presentar diferentes estructuras y formas, ¿sí? O sea, eso puede variar, es variante, ¿no? Y eso de qué va a depender de lo de que varíe, bueno, eso va a depender de lo que deseo obtener, ¿no? De lo que deseo procesar, por si acaso, ¿sí? ¿Está claro? Está claro, profe. Perfecto. Bien, vamos a ir viendo ahora aplicaciones, por ejemplo, acá, ¿no? Aplicaciones. Y una primera aplicación, bueno, hay varias, vamos a mencionar algunas. Y acá una de ellas se llama scrambling de voz, ¿no? ¿Ok? Es como que yo estoy haciendo un desordenamiento, ¿cierto? De la señal de las bandas,
De tal manera que, por ejemplo, la quisiera, pues, de cierta forma, encriptar, ¿no? ¿No? Como pueden darse cuenta, yo descompongo la señal, ¿no? Acá, por ejemplo, lo está armando hasta el nivel 3, ¿no? La descompone hasta el nivel 3, y de ahí cuando la reconstruye, esto debió ir pues este con este y así sucesivamente, pero no, lo que hace es lo desordena, ¿no? Lo manda el 3.1, por ejemplo, lo manda con el 3.7, ¿no? En la banda R, ¿no? En la disco de 3.7 y así, ¿no? De tal forma que cuando yo acá reconstruya, ¿cierto? O sea, en el otro lado reconstruya, la señal, digamos, acá, esta señal eh, reconstruida, esta es la que, por ejemplo, contiene el archivo, pues, de cierta manera, por decirlo de una forma, encriptado, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? O sea, yo agarro acá, lo descompongo, ¿no? Tengo la señal, ¿no? Acá, bueno, supongamos algo más pequeño, ¿no? Yo digo, ah, mira, ve, la parte de acá la voy a pasar acá y la parte de acá la voy a pasar acá, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Claro, yo estoy haciendo solamente de un nivel, ¿no? ¿No? O sea, las invierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta señal, digamos, prima reconstruida, si yo la quiero reproducir, pues no se escuchará seguramente, si estamos hablando, por ejemplo, de voz, ¿no? No se escuchará correctamente, ¿no? Porque se han invertido las frecuencias, ¿no? No se van a escuchar correctamente, ¿no? Entonces, este podría ser el archivo, ¿cierto? Que comparto, que transmito, etcétera. Y bueno, si quieren escucharlo sin autorización, por decirlo de una manera, no se entenderá. Entonces, ¿qué hay que hacer para, ya bueno, y la persona autorizada que lo recibe, bueno, sabe que está desordenada, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer acá es que nuevamente, ¿no? La tengo que descomponer y reconstruir. Y cuando reconstruyo nuevamente, este iba acá y este iba acá, ¿no? Lo vuelvo a poner en su sitio y ya la señal acá obtenida, ¿cierto? La señal acá obtenida, esta ya se supone que debe ser igual a la de acá, ¿no? Porque, bueno, se supone que, digamos, ¿no? La persona autorizada tiene que tener, obviamente, cómo está desordenado, qué va, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, algo sencillo, la banda 3.1 iba a la banda 3.2 y la 3.2 en las 3.1, ¿no? Simplemente era, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pero acá ya, bueno, algo un poco más complejo, ¿no? Lo descompongo en 8, tengo 8 subbandas o 8 bandas y las estoy desordenando. Obviamente, cuando la deseo reproducir y que se escuche correctamente, pues tengo que volver a descomponer, a reordenar y nuevamente reconstruir, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tendré nuevamente la señal original. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Está claro. Perfecto. Bien. Bueno, inclusive acá abajo ven el horno, dónde va cada una, ¿no? Dónde va cada banda, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y el reordenamiento que ha hecho, ¿no? Y el reordenamiento que se ha hecho. Ok, perfecto. Vamos a pasar ahora a otra aplicación. Bueno, otra aplicación acá en este caso es que a la señal digamos, la recuantiza, ¿no? Bueno, ahí habla de codificación, pero sí, lo que está haciendo está recuantizando.
¿no? Lo que pasa es que nosotros anteriormente, por ejemplo en PDS, se descomponía la señal, ¿cierto? O sea, la recuantizábamos a la señal, pero la recuantizábamos a toda la señal por igual. Es decir, si yo quería recuantizar, recuerden que recuantizar significa disminuir el número de bits por muestra. Yo quería recuantizar, pues, la señal, lo recuantizaba todo. Y obviamente ustedes saben que si yo bajo el número de bit por muestra, ¿cierto? Si yo bajo el número de bit por muestra, pues lo que estoy haciendo es bajar la calidad de la señal. O sea, estoy afectando a la SNR, ¿no? Porque si yo yo recuantizo, pues lo hacía a toda la señal. Sin embargo, al hacer esta operación de descomposición, ¿cierto? O sea, al hacer la operación de descomposición, subbanda, puedo, valga la redundancia, descomponerla en bandas y a cada una de las bandas, como está acá, recuantizarlas, pero con valor diferente, diferenciado. No a todas por igual, no a todas por igual, sino que a una banda con un número de, ¿no? Un R, a otra banda con otro valor de R y así. Eso es lo que me permitiría a poder, digamos, hacer la descomposición, ¿no? Entonces acá igual, ¿no? Lo ha descompuesto en 3 subniveles, solamente que, bueno, es no balanceado, no hay problema, ¿no? Y pues a la banda, a la primera con un R1, ¿no? Acá con un R2 y así, ¿no? Después formo la trama, ¿cierto? Tengo ya la conformación de la trama. El número de, ojo, perdón, el número de muestras no ha cambiado, ¿sí? El número de muestras no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que a un número de muestras, a uno, por ejemplo acá, al número de muestras P1, la he recuantizado con R1. Y al número de muestras de P2 la he recuantizado con R2. O sea, con un valor diferente, ¿no? Entonces lo que va a cambiar, lo que va a disminuir va a ser el número de bits por muestra, porque algunas muestras las disminuiré, bueno, todas voy a disminuir, pero bueno, algunas con más, otras con menos, me refiero al número de bits, ¿no? Entonces, digamos que de cierta manera voy a comprimir la señal, ¿cierto? O sea, va a tener menos bits, ¿no? Entonces, en el otro extremo, cuando la decodifico la señal, ¿no? Voy a tener igual cada banda, ¿no? Y acá, bueno, no es que la vuelva a, no es que recuerden, no es que la estoy desrecuantizando, o sea, ya si se recuantiza ya no hay vuelta atrás, solamente que recordemos que cierto que cuando yo recuantizaba tenía por un lado el vector de enteros y por otro lado tenía el vector reproducible, ¿no? ¿No? Cuando yo recuantizaba podía obtener esos dos resultados. Bueno, el vector de enteros lo ha obtenido acá, ¿cierto? Lo ha obtenido en la primera parte. Y después cuando transmito la señal, porque recordemos que el vector de enteros, o sea, la señal estando codificada con enteros, sirve justamente para transmitir, para almacenar, ¿no? Y cuando, bueno, transmito la señal, por así decirlo, la descompongo nuevamente, o sea, para reconstruirla, ¿cierto? La tengo la señal. Ahora sí, para poder escucharla, ¿cierto? ¿No? Para poder reproducir, entonces tengo que convertirla al vector reproducible, ¿no? Entonces ya tengo el vector reproducible, lo armo, ¿cierto? Y tengo esto, ¿sí? Entonces, como dice acá, la tasa de bueno, ya eso es la tasa se ha logrado bajar. Acá tenía una tasa, recuerden que la tasa de bit decía 64. Recuerden que
¿A qué era igual la tasa de bit? ¿No? Frecuencia de muestreo por R. Entonces, si acá está muestreando a 8 kilohertz y el R debe ser acá, por ejemplo, 8, entonces 8000 por 8 me da justamente 64.000 bits por segundo, ¿no? Pero ¿cómo hago este proceso? Pues acá la tasa obviamente va a ser menor que 64.000 bits por segundo. Va a estar a una menor tasa, ¿sí? Esa sería, por ejemplo, otra aplicación. Después, bueno, podría tal vez también a la señal, ¿no? Una señal original, ¿no? Que quisiera analizar, podría tener algunas componentes de frecuencia que tiene mi señal que son, digamos, me dificulte el análisis y por lo tanto quisiera pues eliminarla. Entonces, como pueden darse cuenta acá, bueno, como ejemplo, ¿no? Lo está descomponiendo en 4 subbandas, ¿no? Y ¿no? A este rango, por ejemplo, de 0 a 1000 y de 3000 a 4000, lo está eliminando, miren, lo multiplica por 0 a todos esos valores, ¿no? Lo multiplica, elimina esas bandas. Y cuando ese es el proceso que está realizando, y cuando reconstruye, ¿cierto? Ya no voy a tener a esas bandas y por lo tanto, bueno, mírenme, la señal resultante está más, digamos, de cierta manera, más limpia la señal, ¿cierto? Ya con esas componentes que tenía, que se tenía inicialmente, ¿no? Que dificultaban mi análisis de la señal, ya se eliminaron y bueno, ya con esa señal, pues ya puedo hacer un procesamiento, por ejemplo, como indica ahí, ¿no? Para posicionamiento, extracción de picos y con eso poder obtener pues el periodo promedio de, ¿no? De los picos, la varianza, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Eso es otra aplicación que podría, por ejemplo, darle, ¿no? Y por último, ¿no? Generar, por ejemplo, un ecualizador de audio, digital de audio, ¿no? Entonces, acá, y recuerden que el ecualizador, digamos, es formar las frecuencias, ¿no? Las bandas de frecuencia, darle ciertas ganancias a ciertos rangos. Entonces, pues lo que hace es descompone. En este caso está descomponiendo a 4 bandas nomás. Y a cada banda le voy a dar su respectiva ganancia, ¿no? A cada banda, bueno, a la primera banda le doy una ganancia G1, G2. Ahora, esas ganancias normalmente se dan en dBs, ¿no? Las ganancias que, digamos, visualiza cuando ustedes seguramente han visto un ecualizador, sea digital o sea, digamos, en un equipo, aunque ya eso es un poquito más complicado ver en unos equipos, están siempre en dBs. Entonces, cuando ese valor en dBs, ¿no? Hay que convertirlo a tanto por uno. Y bueno, ese valor, ¿no? Es el que se multiplica la señal, ¿no? No lo multiplico en dBs. ¿Ok? No lo multiplico en dBs. Entonces, acá está la ecuación de conversión, ¿no? Recuerden que es como decir, ¿no? La ganancia en dBs es igual a, como es potencia, es 10 logaritmo, perdón, como es voltaje, es 20 logaritmo de 10, en este caso de la ganancia. Esto, ojo, es en dBs, esto es en tanto por uno. Entonces, como por eso pueden darse cuenta, ¿cierto? Si yo despejo, ¿no? Ahí está la ganancia en dBs sobre 20, ¿no? ¿Ok? Que es despejando esto, y si le aplico antilogaritmo, ahí voy a tener esto de acá, ¿no? ¿No? 10 elevado a la ganancia en dB sobre 20. Y ese valor es el que se colocaría pues acá, ¿no? ¿No? Entonces, eso me permite pues generar, ¿no? Ya esta experiencia, bueno, la hemos visto también anteriormente en trabajos, ¿no?
donde pues podría modificar eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Preguntas, consultas, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Bien, vamos a ver entonces ahora un par de ejercicios de acuerdo a esto, ¿no? Este ejercicio de acá, bueno, yo creo por lo menos tal vez terminar este ejercicio. Este ejercicio de acá es interesante. Miren que o el árbol que se tiene que generar acá, o que, bueno, a simple vista viendo esto dice, ¿no? Miren, B5, 19, o sea, de nivel 5. Y escojo la banda 19 de ese nivel, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, ¿no? A la salida de la banda tal, se coloca, ¿no? De un árbol de descomposición balanceado, ¿no? De profundidad 5. Bueno, esto de indicar de profundidad 5 ya es, digamos, no hubiese sido necesario ponerlo, porque al ver esto ya sé que es de nivel 5, ¿cierto? Pero bueno, se está colocando como una ayuda, ¿cierto? O sea, ya se dice que... Entonces, a la salida de esa banda se va a colocar, dice, un DA. SDA va a reconstruir la señal con una frecuencia de muestreo de 18 kHz, ¿no? Entonces, a la salida tengo algún árbol, y a la salida de esa banda coloco un DA. SDA tiene esa frecuencia. Después te dice, el ancho de banda de la señal reconstruida, obviamente con SDA, es de 5 kHz. Ojo que te está diciendo ancho de banda, o sea, la señal tiene un ancho de banda. Después dice, todas las otras bandas resultantes de la descomposición producen muestras con valor igual a 0. O sea, para que no, digamos, tenga que analizar también las otras bandas son iguales a 0. Entonces, de acuerdo a ello, se pide hallar el ancho de banda en hertz, ¿cierto? De la señal de entrada al árbol, ¿ok? Sabiendo que la frecuencia de muestreo de esta señal, o sea, de la entrada al árbol, fue de 50 kHz. ¿Ok? Bien, a ver, ¿cómo resolvemos en primer lugar este ejercicio? Miren, lo primero que tenemos que tener claro es esto, ¿eh? Yo tengo esto, y acá, por ejemplo, voy a tener hasta acá. Entonces, acá esto sería B21, B22, B23, B24, B11 y B1. Ustedes ya saben que va en forma correlativa, o sea, de 1, 2, 3, 4, ¿no? Van uno debajo de otro. Bien. Segundo, otra cosa que hay que tener presente, que nos podemos dar cuenta acá, las bandas que terminan en número impar, ¿cierto? Esto es pasabajas, este también es pasabajas, ¿no? Y estos dos de acá serían los pares, ¿no? Miren, los pares, ¿cierto? Son pasaltas. Y los impares, la banda impar es pasabajas, ¿cierto? ¿No? Hay que tener en claro eso, ¿no? Si yo tengo una banda y esa banda, ¿no? En un determinado nivel me dan un valor de banda, bueno, yo identifico si eso provino de un pasabajas o de un pasaltas. Eso es lo importante acá. Después, bueno, cuando yo retroceda hacia acá,
¿cierto? O sea, de un nivel a un nivel anterior. Obviamente, si estoy en el nivel 2, el anterior será el 1. Si estoy en el nivel 5, el anterior será el 4, y así con cualquier otro ejemplo, ¿no? Pero lo, digamos acá, complicado, bueno, lo complicado acá sería, está bien, yo ya sé el nivel que es anterior, pero ¿a qué banda pertenecerá esa rama que se está descomponiendo? Entonces, bueno, lo que vemos acá es que si, por ejemplo, estoy en el nivel 2, estoy en la banda, lo ubico por las bandas pares, ¿no? Es una manera. Acá esto es 4. Entonces, 4 a la mitad, 2. Miren, efectivamente esto pertenece a la banda 2 del nivel 1, ¿no? Lo mismo acá, mírenme. Si acá yo tenía en la banda 2, 2, ¿no? Tenía la banda 2, la mitad de 2 es 1. Ah, efectivamente esto pertenece, ¿no? ¿A qué me refiero de esto? O sea, la rama salió de la banda del nivel anterior, el nivel 1. Y así. ¿Está claro? Porque eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Bien. Regresando al problema, entonces. Me dice que yo voy a tener, ¿cierto? Yo voy a tener a la salida, ¿cierto? Como entienden acá, ¿no? A la salida de la banda, el árbol, un árbol de descomposición balanceado, de profundidad tal, ¿no? Con un DA que reconstruye, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Voy a ver acá. Y digo, estoy en el, dice B519. Voy a, así, ¿no? En la, vamos a poner mejor acá, en la banda, para que no me falte espacio, en la banda 5,19. Entonces estoy en el nivel 5, ¿no? Estoy en el nivel 5, en la banda, subbanda de ese nivel 19. Te dice, a la salida de esa banda, voy a colocar un DA. Ese DA te dice que tiene una frecuencia de muestreo de 18 kHz. Porque todo DA, AD, debe de tener como dato a qué frecuencia de muestreo trabaja ese DA o AD. Bueno, te dice que es 18 y que a la salida, ¿cierto? Y que a la salida, la señal va a tener un ancho de banda de 5 kHz. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la señal resultante a la salida irá desde 0 a 5K. ¿No? Eso es lo que te quiere decir. Porque va a ser una señal pasa baja, o sea, va a ser una señal en banda base, ¿sí? De 0 a 5, porque te dice que tiene un ancho de banda y que el ancho de banda de esa señal será 5 kHz. Ah, bueno, de 0 a 5. ¿Ok? Entonces, con esa frecuencia de muestreo, yo digo, bueno, recordemos que acá, o sea, acá me refiero a donde, en este punto, antes del DA, esto estaba en una frecuencia relativa, está en frecuencia relativa. No es que está en frecuencia relativa. Pero bueno, con esa frecuencia de muestreo obtengo los valores en Hertz. Entonces, como ya me dan la frecuencia de muestreo y me dan el valor en Hertz, entonces yo voy a decir, bueno, esto es 2pi
equivalente a la frecuencia de muestreo que es 18.000. Bueno, 5.000, ¿a qué frecuencia será? ¿Cierto? Y si muestreamos nosotros, esto de acá será 10.000 entre 18.000 me da 5 pi novenos, o sea, ¿eso qué quiere decir? Y como estamos hablando de un ancho de banda, bueno, a cero no hay necesidad, ¿no? Porque si es cero, bueno, igual, ¿no? 2 pi a 18.000, cero es equivalente a cuánto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto va de cero, en frecuencia relativa, será de 0 a 5 pi novenos. Ese valor, ¿dónde iría? Pues justamente iría donde está acá la antes del día ya. Esto es 0 a 5 pi novenos. ¿Ok? De 0 a 5 pi novenos. Ahora, acá viene, ¿no? Identifico. Miren, el número, la banda es 19. 19 es un número impar. Eso quiere decir que esto proviene ¿de dónde? ¿De una rama pasabajas o de una rama pasaltas? Pasa baja. Pasabaja, ¿cierto? Pasabaja, ¿ven? Ya está. Entonces, esto proviene de una rama pasabajas. Y bueno, por acá estará la pasaltas que era 520. Y esto me va a servir para decir, como el otro era la otra que he puesto en líneas punteadas, 520, la mitad de 20 me dará 10. ¿Eso para qué? Para identificar, porque es importante allá. Esto vendría a ser la banda, el anterior, o sea, ¿de dónde vino? ¿De qué nivel? Bueno, obviamente del nivel 4, porque es el nivel previo, pero ¿de qué banda? ¿De qué banda sería? 10. 10. Así es, 10. ¿No ven? Entonces con esto voy a ponerlo más bonito. B 4,10. ¿Se dan cuenta? Entonces ya identifico eso. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, recordemos que lo que vimos acá, y acá vamos a hacer un recordatorio rápido, cuando vimos acá, cuando yo descompongo, yo voy de izquierda, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Y bueno, el equivalente de teta acá es 2 teta. Y bueno, si va por la rama pasa altas, el equivalente sería 2 pi menos 2 teta sub 0. Si voy de izquierda a derecha. Pero vemos que en el ejercicio que se está haciendo ahorita, no estoy yendo, estoy en la etapa de la descomposición, sí. Estoy analizando en la etapa de la descomposición, pero el análisis que estoy realizando no es de izquierda a derecha, el análisis que estoy realizando es de derecha a izquierda. Entonces es como si estuviese reconstruyendo. Entonces, para hacer las conversiones voy a utilizar las fórmulas de acá, ¿no? Es decir, si va por el ramal pasabajas, ¿no? Como estoy yendo en este sentido, si acá fue teta sub 0, en el otro será teta sub 0 medios, si va por la rama pasabajas. Y si va por el ramal pasa altas, bueno, si el origen será teta sub 0, acá será 2 pi menos teta sub 0 sobre 2. ¿Ok? Entonces, regresando acá, como estoy por el ramal pasa bajas, ¿cierto? Como estoy por el ramal pasa bajas, entonces acá será, bueno, 0 entre 2, 0. 5 pi novenos entre 2, 5 pi.
18avos. Ahí está. Esa sería la frecuencia relativa en ese punto. ¿Está claro? ¿Está claro? Perfecto. Bien. Nuevamente, ahora estoy en la banda 10 del nivel 4. Como es un valor par, ¿cierto? Entonces, esto pertenece a un ramal pasa-altas, ¿cierto? A un ramal pasa-altas. Entonces, como es un ramal pasa-alta, ya identifiqué que viene del pasa-altas. Al nivel anterior, bueno, si acá era 4, acá obviamente es 3, la mitad de 10 acá será 5. O sea, ese ramal pasa-altas proviene de la banda la banda nivel 3, banda 5 o subbanda 5. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Bueno, ¿cuáles serían las frecuencias acá? ¿Cuáles serían ahí esto? Bueno, que está invertido, porque en el ramal pasa altas recuerden que se invierten los valores, ¿no? Eso ya lo hemos visto anteriormente. Siempre cuando va por el ramal pasa altas se invierten los valores. Entonces eso quiere decir que a este valor de 0 y 5 pi 18 avos, o sea, acá yo voy a tener, como es pasa altas, miren, sería 2 pi menos 0 sobre 2, y el otro sería 2 pi menos 5 pi 18 avos sobre 2. Bueno, 2 pi menos 0 es 2 pi entre 2 pi. Allá, este valor le corresponde acá. Entonces acá será pi. Y el resultado que tenga acá lo colocaré acá. Porque están invertidos, ¿cierto? Entonces, 2 menos 5 pi, 31 pi 36avos. Muchas gracias, Antonella. 31 pi 36avos. Entonces acá será 31 pi sobre 36. Ahí está. ¿Ok? Ya está. Ya tengo las dos frecuencias. Después sigo nuevamente a este valor impar, ¿cierto? Eso quiere decir que es pasabajas. Y bueno, por acá estará el pasaltas, el B36. Eso para identificar, ¿cierto? Eso para identificar que el anterior sería la banda. Bueno, si estoy en el nivel 3, el anterior será el 2, y la mitad de 6, 3. ¿No? Entonces eso quiere decir que va por un ramal pasabajas y el nivel anterior, el 2, la rama o la banda 3. ¿No? ¿Ven? Entonces, bueno, ya esto es un poquito repetitivo acá. Bueno, acá como es pasabajas, es entre 2 nomás. 31 pi 36avos entre 2, 31 pi sobre 72. Y pi entre 2, pi medios. Ahí está. ¿No? De igual manera, a 2,3, ¿no? Entonces, esto será así. Porque es pasa-baja, ¿cierto? El 3, la subbanda 3. Entonces esto será, bueno, yo sé que por acá es el otro, B24. Entonces acá será, el otro nivel será B1,2. ¿Ven? El 1,2. Entonces, esto será, como es pasabajas, igual entre 2 nomás, ¿no? Fácil, ¿no? Acá. 31 pi
72 entre 2 es 144. Y pi medios entre 2, pi cuartos. Ahí está. Ok, ya está. Y ahí por último, ya estoy acá en el nivel 1, ¿cierto? Nivel 1, banda 2. Bueno, ya sabemos que la anterior, no sé, ya es el original. Como esto es par, eso quiere decir que viene por la rama pasa altas, ¿no? Y ahí, acá ya termina. Ese es el final. Entonces, ¿cuál sería el rango de frecuencias ahí? Vamos a ponerlo acá, así. Bueno, primero, 2pi menos 31 pi sobre 144. Vamos acá para que no se confunda. 31 pi sobre 144 sobre 2. Y el otro también 2pi menos pi cuartos, ¿no? 2pi menos pi cuartos sobre 2. Entonces, ¿cómo sería? Este sería 7pi octavos, que viene de acá, ¿cierto? Y el de acá se invierte porque vino de la rama al pasa altas, ¿cierto? Esto sería... Uy, se me fue. 2 menos... Ajá. 257 pi sobre 288, ¿cierto? Acá está. También ustedes ya lo obtuvieron. Perfecto. 257 pi sobre 288. Ahí está. Y ahí termina, porque ya esto es la banda cero. La banda cero, o perdón, el nivel cero es la original. Ahí no se parte en nada, ¿no? Por acá, bueno, fue la otra, ¿no? Entonces, justamente, miren, es todo esto el recorrido, ¿no? Ha sido necesario armar toda miran que era nivel 5, o sea, era un poquito bien grande, ¿no? Entonces, tal vez si en un examen, pues, se nos olvida, bueno, ya haremos todo el árbol, ¿no? Pero bueno, como pueden darse cuenta, no era necesario, ¿no? Hay que identificar si viene de pasa altas, pasa bajas, ¿no? Para poder ver a qué nivel y subbanda pertenecían en el nivel anterior. Bueno, ahí no ha terminado todavía. Estoy viendo solamente, bueno, el todo, porque aquí lo que me piden es, primero, me dicen que la señal, determinar el ancho de banda en hertz. Acá. Entonces, yo veo que en este caso, bueno, va de 7 pi octavos a 257 pi sobre 268. Entonces, si yo quiero hallar en este caso el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda en teta, ¿cierto? O sea, en frecuencia relativa, simplemente resto 257 pi sobre 288 menos 7 pi octavos, ¿cierto? Y si yo hago esa resta, ¿no? Y si yo hago esa resta, pues eso me va a salir menos 7 entre 8, me va a dar 5 pi 288. Ya está. Ya está. Entonces, eso es el ancho de banda. Estoy restando, ¿cierto? Eso sería el ancho de banda en hertz. Y me dicen, el problema también me dice que el ancho, perdón, que la frecuencia de muestreo en este punto es 50K, ¿no?
De acuerdo a ello, se pide hallar el ancho de banda en Hz de la señal de entrada al árbol, sabiendo que la frecuencia de muestreo de la señal fue allá, ¿no? Acá la frecuencia de muestreo, ¿no? En este punto, la frecuencia de muestreo es 50 kilohertz. Y miren, esta es como que la señal que entró al árbol, ¿no? Y bueno, tuvo este recorrido y llegó acá. Solamente que en nuestro caso es como si lo hubiésemos hecho al revés. Bueno, se ha hecho al revés, ¿no? Llegó acá. Entonces, bueno, como ya hice la resta en radian, o sea, en frecuencia relativa del ancho de banda, bueno, ahora veo, esto lo relaciono con la frecuencia de muestreo. Y digo, bueno, 2pi es igual a 50 kilohertz, ¿cierto? 5pi 288, ¿a qué frecuencia, cierto? En Hertz será, ¿no? Entonces, pues ese ancho de banda, ¿cierto? En Hertz, vamos a poner acá en B sub F, ya no teta, sino en Hertz, será igual a, bueno, ese valor 5 entre 288 pi por 5000, 50.000, perdón, entre, me daría 434.03, ¿no? A dos decimales. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? El ancho de banda en Hertz. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, como pueden darse cuenta, bueno, acá está acá también está, ¿no? Punto a punto. Bueno, yo he tratado de igual de hacerlo paso por paso, porque cuál es el nivel anterior, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ya hemos resuelto este ejercicio completo y bueno, acá está la solución y nuevamente acá también se ha hecho el procedimiento, ¿cierto? El procedimiento paso a paso para que ustedes lo puedan también corroborar, ¿sí? Perfecto, entonces si no hay alguna otra consulta, si no hay alguna duda, acá nos vamos a quedar y el próximo sábado, ¿cierto? Tenemos clase. ¿Alguien levantó la mano y la bajó? Álvaro, Sí, profe, una consulta. Eh, sí, te escucho, Álvaro. aquí se usa dos ángulos, ¿no? En cada nodo, pero estaba revisando ¿A qué exámenes te pasados refieres y dos ángulos en cada nodo? No entiendo. de la frecuencia relativa. De la frecuencia Ángulos, relativa, ¿a digo, qué te refieres? Ya, acá se por utiliza, claro, banda, todo por es banda. frecuencia relativa. Todo es frecuencia relativa. Sí, o sea, se usa ambas frecuencias relativas. Pero he revisado exámenes pasados y a veces solo usan uno nomás. O sea, ¿en qué caso Ya, se usa uno y en qué caso dos, profe? ya, ok. Está bien la pregunta. Perfecto. Lo que pasa es que, miren, hay que leer el problema y te vas a dar cuenta al revisar esos exámenes, y es lo que siempre veces digo, porque ese es el error más común que siempre se comete en estos casos. O sea, ya me he dado cuenta que ya identifican, hacen bien esto, o sea, me refiero a la descomposición, que es lo más complicado, ¿no? Digamos, de este problema, lo más complicado es saber hacer ese seguimiento, ¿no? Por decir, ¿no? Pero se equivocan en que a veces ponen dos frecuencias o un ancho de banda, o a veces, como dice el problema, es una. A ver, lo que pasa es que hay que leer bien el problema. El problema me dice acá que la señal, ¿no? El ancho, o sea, acá dice, ¿no? El ancho de banda de la señal resultante. Me habla ya, me dice ancho de banda. ¿Qué hubiese podido cambiar acá? Bueno, que yo puedo decir, por ejemplo, en lugar de decir, ¿no? El ancho de banda de la señal reconstruida es 5 kilohertz, yo acá podría decir la señal, ¿cierto? La señal senoidal, ¿cierto? Reconstruida de 5 kilohertz. Pero decir señal senoidal. Recordemos que la señal senoidal tiene una sola componente de frecuencia, no un ancho de banda.
Entonces, si me hubiesen dicho acá, por ejemplo, ¿no? La señal obtenida tiene una sola componente de 5 kilohertz, o la señal, se obtiene una señal senoidal de frecuencia 5 kilohertz. Ah, ya, entonces acá me está diciendo que es una sola frecuencia. Entonces, si es una sola frecuencia, solamente trabajaría en este caso con 5 pi novenos. Entonces acá ya no sería de 0 a 5 pi novenos, sino solamente 5 pi novenos, ¿no? Acá sería 5 pi 18 avos, nada más. Acá sería ¿no? 31, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, esa es la diferencia. Revisa, Alejandro creo que es el que levantó la mano, o que hizo la pregunta. Date cuenta el enunciado, y el enunciado ahí te va a decir que se tiene una señal senoidal o una señal de una frecuencia, no de un ancho de banda. Esa es la diferencia. Ah, ya, profe. Ya listo. Perfecto. Y asimismo también, solamente para complementar, es que dense cuenta que acá dice que todas las otras bandas resultantes, ¿cierto? Todas las otras bandas de la descomposición producen valor igual cero. O sea, las otras se refiere a todo lo que llega del resto, ¿no? O sea, para no preocuparme de, oye, mira, pero puede venir otra señal por otra banda. No, te dice que todo el resto va a ser cero. Entonces ya solamente nos preocupamos de ese seguimiento de esa banda que nos han indicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vinieran de otro lado, también recuerden que hay que sumarlo, ¿no? Ahí habría una suma de frecuencia. Pero bueno, no te dice que todo es cero. Bueno, y en todos los casos que han visto ahí te dice cero, ¿no? Entonces, bueno, ese es el resultado final que se obtiene. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí nos quedamos. Ya nos estamos comunicando el próximo sábado, ¿cierto? El sábado tenemos sí clase ya en condiciones normales de 9 a 12. No, de 9 a 11, perdón. De 9 a 11 tenemos clase, ¿sí? Muchas gracias a los que han podido asistir. Igual, bueno, la clase está grabada. Buen día con todos y nos estamos comunicando el sábado. Hasta luego.